San Ramón es una falla geológica activa de 50 kilómetros de extensión que atraviesa comunas de la región metropolitana como La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. De registrarse allí un terremoto, 3 millones de personas se verían afectadas. La Cámara de Diputadas y Diputados conformó una comisión investigadora para indagar en las medidas que están tomando las autoridades para mitigar los efectos de construir sobre una falla geológica. Diputada, ¿por qué si la falla de San Ramón es una de las más grandes, extensas de nuestro país, se sigue construyendo en este sector de la región metropolitana? Bueno, Pedrito, porque ¿sabes qué? Porque no existe una normativa que prohíba la construcción en una falla. En muchos países, cualquier falla geológica tiene prohibición de construirse, en Chile no. Y es por eso que hemos hecho esta segunda comisión investigadora, porque la primera llegó a la conclusión de que debería estar incluida en el plano metropolitano. Y hasta el día de hoy eso no ocurre. Entonces, no se considera que está una falla a la hora de construir. No está en el plano, en el plano regulatorio metropolitano, ahí no está. Entonces eso es lo que fue el primer consejo que dio la comisión anterior. Pero hoy día el tema también es otro. Es primero que todo presionar para que eso suceda y explicar que existen ciertos tipos de terrenos y de acuerdo al terreno la constructibilidad que se debe tener. En Chile tenemos 3 tipos de terreno y se construye de distintas formas. El tema es que primero que todo en una falla no se debería construir, pero si se construye cerca de una falla tiene que tener una constructibilidad distinta y eso es lo que nosotros pretendemos con esta comisión investigadora. Diputada, nosotros en Chile tenemos una construcción antisísmica bien importante que está muy bien evaluada. De hecho, en el terremoto del 2010 los edificios prácticamente todos soportaron. Pero lo que usted nos dice es que debería haber otro nivel de construcción sísmica para elevar edificaciones sobre una falla. Claro, porque en el fondo, primero que todo, no se debería construir sobre una falla. Esa sería la primicia. Partamos, pero en Chile al menos está construido un 50% de la falla. Ya está construido. Pero el tema es que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de terremoto que viene desde la costa, probablemente muchas veces a 100 kilómetros de la costa y el movimiento es distinto. En cambio, la falla de San Ramón es una falla que tiene muy poca profundidad y el movimiento de la placa es distinto, es un movimiento así. Nosotros estamos acostumbrados a este movimiento más horizontal. Entonces son terremotos mucho más cortos, con un movimiento muy violento de esta forma, que son mucho más destructivos que lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Ahora, eso no quita que nuestra constructibilidad es bastante buena, pero siempre tenemos que ir mejorando porque es la realidad de nuestro país. Y si bien son cosas que suceden cada una cantidad de miles de años, bueno, uno nunca sabe cuándo va a suceder en Santiago esto. Lo que sí sabemos hoy día, porque todos los días hay 3 puntos donde se van monitoreando la falla de San Ramón y hoy día existe la seguridad absoluta de que la falla está activa. Pequeña actividad, pero actividad existe. Diputada, se habla de que aquí se podría generar un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Nosotros cuando hablamos de terremoto 7,5 para nuestro país decimos, no fue tan terrible, en realidad sí, claro, fue importante, pero tiene que ver con la profundidad de aquel terremoto. Exactamente. Si aquí, en la falla de San Ramón, se produjese un terremoto de 7,5 grados Richter a poca profundidad, aquí el desastre podría ser además importante. Es muy poca profundidad, creo que tiene entre 5 y 7 metros, depende del lugar. Y además, te insisto, el movimiento es distinto, las placas se comportan de forma distinta. Entonces, efectivamente, nosotros de repente decimos que, oye, qué curioso, una ciudad entera se cayó por un grado 6. Ojo, la profundidad influye muchísimo. La falla de San Ramón tiene una profundidad, o sea, una muy poca profundidad, que también nos juega en contra. Entonces, es el tipo de falla, el movimiento y la profundidad que la falla tiene. La idea, ¿cuál es nuestra? No es meter miedo a la gente, sino que de aquí en adelante, este 50% que falta de lugares que no se han construido, ojalá no se sigan construyendo, que la autoridad de turno lo tomen el tema muy en serio, porque sería una pena lamentar esto y nosotros como diputados queremos decir, oye, nosotros nos preocupamos y aquí hay un documento donde tiene la opinión de muchísimos expertos y también tiene recomendaciones que yo creo que desde el Estado se tienen que tomar en cuenta. Las comunas que se podrían ver afectadas por un terremoto en la falla de San Ramón serían Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, siendo esta última quizás la más afectada. Y en estas comunas tenemos construcciones en la falla de San Ramón que van desde viviendas, pasando por universidades, terminando en clínicas y hospitales. Viviendas sociales también. Y viviendas sociales además. Sí.
Pero también llega a Pirque, la falla de San Ramón. Además llega a Pirque, de Casas y parte Viejas, de San José de Maipo. Y de Casas Viejas, que es la parte como alta de Puente Alto, de ahí baja al principal de Pirque. No sé, es bastante grande todo lo que es todo lo cordillerano y tiene además una parte que llega hasta Pirque. Y uno se pregunta, diputada, construcciones de esta envergadura como las que estamos hablando, partiendo de viviendas sociales, terminando en clínicas y hospitales, ¿por qué se siguen construyendo allí a sabiendas de que la situación es crítica y que puede ser peligrosa? Mira, yo solo conozco una experiencia en el último tiempo que fue unas viviendas sociales en la Florida y se advirtió en todos los tonos que esto no era el lugar adecuado, pero lamentablemente en ese minuto los dirigentes insistieron que no importaba, que tenía que hacerse así. Pero yo he oficiado, incluso Agua Andina. Ustedes saben que Agua Andina tiene toda la reserva en caso de catástrofe en Santiago. ¿Dónde está instalada? En la falla de San Ramón. Entonces uno dice, bueno, aquí nadie pensó dónde puso las reservas para una catástrofe, se equivocaron en el lugar. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, conciencia de que hay ciertas cosas que se tienen que cambiar. No puede ser que la reserva de agua de la región metropolitana esté sobre la falla de San Ramón, no puede ser porque no va a servir si el día de mañana llega a existir un terremoto que comience ahí. Ahora, diputado, usted dice que el 50% del terreno que afectaría un terremoto en la falla de San Ramón está construido y queda un 50% sin construir. ¿Usted cree que el camino va hacia allá, a impedir que se construya en este terreno, o lo que nos planteaba usted, de que finalmente exista otro tipo de edificación preparada para una falla? Ya, lo que pasa es que es distinto, porque la recomendación internacional es que nunca se construya sobre una falla geológica, ¿ya? Y si construyes cerca de una falla geológica, tiene que ser distinta el tipo de constructibilidad. O sea, la recomendación perfecta es no construir. Y si construyes cerca, tienes que construir con otros estándares. Ahora, sabemos que políticamente es bien complicado, aquí hay un tema de inmobiliaria, pero eso es lo que ya en el fondo el gobierno de turno tendrá que ver qué es lo que hace. Pero nosotros al menos queremos dejar instancia y por escrito las cosas que podrían pasar el día de mañana. Hay un concepto quizás errado, diputada, de que como esta falla afecta a la mayoría de las comunas del sector oriente y quizás a sectores de mayores recursos, también afecta a otras comunas más populares, pero la mayoría de las comunas son de mayores recursos, con casas bien importantes, hay que decirlo, son grandes construcciones. Quizás haya una sensación de decir, bueno, las construcciones son más estables, son más sólidas, quizás hay gente que tiene recursos para soportar un terremoto en caso de que esto ocurra. ¿Usted cree que hay algo de eso también ahí? Es que yo creo que es una posición bastante ingenua, porque la falla de San Ramón, como tú ya lo dijiste, tiene muy poca profundidad. O sea, cualquiera sea el terremoto, Santiago entero va a estar comprometido. No solo los 3 millones de personas que habitan en ese sector. Lo que pasa es que en ese sector va a ser mucho más, tal vez probablemente la destrucción, pero Dios quiera no tengamos un terremoto en esa falla, porque esa falla está ahí, a 5, a 10, a 15 kilómetros, no sé, de Plaza Italia. Y es un terremoto que va a ser de poca profundidad y que va a tener un movimiento distinto, así que la metropolitana entera va a estar afectada. Ahora, hay recomendaciones, diputada, yo sé que el trabajo de esta comisión está recién partiendo, pero ¿hay recomendaciones por parte de los expertos para la gente que vive ahí? Bueno, porque tampoco le vamos a decir, ¿sabe qué? Destruya su casa y vaya a otra comuna. No, claro, es muy difícil. Claro, eso es muy difícil, pero fíjate que yo creo que parte de las cosas, y ya algunos diputados lo han propuesto, es seguir con el tema de la prevención. O sea, después de esto va a tener que un trabajo con bomberos, con toda la institucionalidad que tenga que ver con la prevención, cosa que en Chile no se hace mucho. Yo en lo personal he tratado que exista una serie de indicadores, por ejemplo, en Macul, en la quebrada de Macul. Ustedes recordarán que hace unos años tuvimos ese gran aluvión y pasan muy pocas cosas. Y lo que sí pasa, y es seguro, que esa zona está entera construida. Y lo que tú te encuentras son unas cuantas piedras que rememoran ese día donde muchísima gente murió y bajó una quebrada completa. Santiago en eso es bastante vulnerable porque tenemos muchas cuencas. Las cuencas también tenemos que preocuparnos de ellas. Ahí tú tienes que saber, la gente tiene que tener alerta de los teléfonos que pasado cierta cantidad de lluvia, la gente que vive cerca de una cuenca y que puede bajar agua por ahí, tiene que arrancar cierta cantidad de milímetros para arriba. Pero nosotros siempre vivimos como un poco esperando la providencia divina. Yo creo que vamos a tener que empezar a ser un poquitito más prácticos y con muchas cosas de prevención, saber cómo protegernos, a dónde arrancar en caso de un terremoto de este tipo y también mirando nuestra cordillera, que si bien es preciosa, pero también es muy desafiante y muy demandante en términos de desastres naturales también. Diputada Jimena Sandón, finalmente, y agradeciéndoles desde ya por su tiempo, ¿qué le diría a usted a la gente que vive efectivamente en la falla de San Ramón?
Bueno, primero que todo, yo creo que no miren como si esto fuera un tema de un grupo, de una persona, de un grupo de gente exagerada, porque en el fondo si ellos están conscientes y tienen con su familia algún plan de emergencia, de evacuación rápido, la verdad es que se pueden salvar muchas vidas. En lo que está construido se puede hacer poco. Dios quiera la construcción sea lo suficientemente buena para que resista, pero también tenemos que saber que como región metropolitana no podemos permitir que se siga construyendo. Le duela a quien le duela, porque en el fondo una vida es irrecuperable y todos sabemos y nos admiramos de repente cuando hay terremotos en otros países y nos dicen, pero ¿cómo se cayeron? Bueno, que se sepa que eso en Chile también puede pasar.